Mi primer encuentro con la pintura fue a través de una tía de Monterrey que daba clases de pintura, y ella había estudiado en, ¿cómo se llamaba esa academia de Monterrey? La única que había en aquella época. Y la veía pintar a ella, pero los óleos estaban prohibidos. Y recuerdo tanto el olor del óleo y que estaba prohibido porque los niños teníamos que empezar con colores que se disolvieran en agua. Y empecé a tomar clases de pintura con ella, pero realmente lo que yo hacía no me entusiasmaba tanto como lo que veía a las señoras hacer. Los óleos, eso me llamaba muchísimo la atención. Y cómo dimensionamos todo, ¿no? Según la edad, porque yo me acuerdo que eran unos caballetes enormes, unas señoras enormes, unos cuadros monumentales, y ha de haber sido tamaño normal, pero de niña lo ves todo gigante, ¿no? Como ese recuerdo me gusta mucho por la magnitud. Yo dibujaba mucho y de hecho mi mamá me llevó al psiquiatra cuando tenía como 9 años, porque no hacía otra cosa más que dibujar, y tenía estos de cuadrícula. Me gustaba que fueran de cuadrícula como buena niña con déficit de atención, que no sabía yo que tenía déficit de atención. En los cuadernos de cuadrícula dibujaba 3 niñas del lado izquierdo, exactamente en los mismos cuadrantes de la cuadrícula, y 3 niñas del lado derecho, y 3 niñas del lado izquierdo, y así llenaba cuadernos y cuadernos y cuadernos, y no hacía nada más que dibujar. Mi hermana, la que vive en Houston, se quedó con uno y luego lo perdió. Los hacía en la escuela, en lugar de poner atención en la escuela. En todos los cuadernos que me daban para la escuela, dibujaba 3 niñas, 3 niñas, 3 niñas, 3 niñas. No sé si era nada más lo que me cabía, como que el tamaño que me gustaba dibujar hacía que cupieran 3 exactamente, o si tuviera algún símbolo para mí. Ahora, éramos 4 hermanas. Tal vez estaba representando a mis 3 hermanas de manera muy inconsciente, porque la verdad no me acuerdo, nada más me acuerdo que era el único lugar en donde yo me sentía bien, en la página, en la página del cuaderno. Dibujaba con pluma, dibujaba con una pluma y dibujaba también con lápices. Lo que pasa es que la pintura, yo me acuerdo tanto de un Rembrandt, un autorretrato de Rembrandt, y me acuerdo mucho de Leonardo da Vinci, como que es el clásico, ¿no? De cuando eres niño, casi en todos lados está la Mona Lisa, y pensaba que esos eran magos y que así nacían. Yo pensaba eso, es gente que nace así, son magos, ellos logran crear eso. Yo no podía ver el larguísimo proceso que hay detrás de una imagen. Yo pensaba que la imagen se daba por generación espontánea, nace alguien y ¡pum!, ya es Caravaggio, ¿no? Entonces yo pensaba, pues yo sé lo que hago y no tiene nada que ver mis 3 monitas de un lado y las 3 del otro con esto, o sea, esto es un genio. Entonces toda mi pintura siempre la vi como una forma muy natural para mí de expresarme, pero que era más una cuestión terapéutica. Yo nunca pensé que mi obra se fuera a vender, ni se pudiera vender. También me causaba mucho asombro cuando nos ponían a dibujar en la escuela. De eso no me había acordado. Por ejemplo, una Navidad nos hicieron dibujar el moño de una corona, con toda la corona, y yo me puse nada más a poner mucha atención en cómo era, y a ver, esto me hago para acá, y nada más me estaba fijando,
Y cuando lo terminé, yo me sorprendí. No sabía que yo podía lograr eso nada más observando. Pensaba que se necesitaba un talento especial para copiar algo. No sabía que si nada más lo observabas con mucha atención y después lo registrabas sobre papel, podías crear una imagen muy similar. Siempre pinté niñas, desde entonces, pero en aquella época yo quería que fueran como, yo tenía como que mi alter ego era una tía que me caía muy bien y se me hacía muy guapa y tenía el pelo largo, parecía una Barbie, una muñequita Barbie, y entonces pintaba las muñecas como si fueran mi tía. No eran niñas, eran adultas jóvenes. Y en la universidad empecé a experimentar mucho, más bien abstracto y una figuración muy, pues más hacia el lado de la abstracción que del realismo. Bueno, mi papá estaba haciendo fue a Estados Unidos, él era médico y fue a hacer la especialización del servicio, no sé. Y mi mamá era enfermera. Entonces se conocieron en el hospital, se casaron y yo nací un 31 de enero, cuando creo que un día o 2 días anteriores había caído la peor nevada histórica desde 1930. Y los dolores de parto le empezaron en la madrugada a mi mamá. Y mi papá no encontraba el carro porque todo estaba lleno de nieve. Y no se acordaba dónde lo había dejado. Entonces, a palear nieve, porque además fue sorpresa, yo nací prematura. Y venía muy mal, y ya traía el cordón enredado, etc. Entonces, nací en Chicago. Y cuando mi papá terminó, nos regresamos a Monterrey. Y viví durante 13 años en Monterrey y luego nos fuimos a Torreón. Mi papá es originario de San Luis Potosí, pero tenían aproximadamente 20 años ya establecidos en Monterrey. Ahí estaba la familia de mi papá. Ajá. En ese momento. Entonces nos regresamos a Monterrey y después nos fuimos a vivir a Torreón hasta que tuve yo 13 años. Y en esa época fue cuando asistí a las clases de mi tía. Y ella era, de verdad ahorita estoy viendo que era una gran pintora, pero sin pretensión. Ella como que fue la designada a quedarse a acompañar a su mamá, a la usanza antigua que una se tenía que quedar solterona. Eran de Río Bravo, Tamaulipas. Entonces ella estaba, no sé si resignada es una palabra, porque parecía disfrutarlo mucho, entonces no era que llevara así como que la bandera con mucha resignación. Más bien creo que le quedó como anillo al dedo porque lo que ella quería era pintar. Ella pintaba mucho retrato y paisaje, precioso. Pero ya sabes, no estaba de moda, entonces no era una pintora importante porque además nunca le interesó hacer una carrera como pintora, siempre dio clases y luego se regresó a cuidar a la mamá Río Bravo, Tamaulipas y siguió pintando, vendiendo dibujitos, pinturitas, pero ella no tenía grandes ambiciones de ser pintora a pesar de que era técnicamente muy buena. Mi papá era un poeta y era alcohólico, maravilloso, un genio
loco, no escribía, su pasión era la medicina y la literatura, pero la literatura desde, quería que yo leyera, y de hecho, Vidas Paralelas, me la chuté como a los 12 o 13 años por él. Y él me empezó a dar libros para que leyera, pero literatura. Él era poesía, no era un poeta, él era poesía. Porque encarnaba ese misterio, esa sensación que a mí me deja la poesía cuando la leo, que es una sensación de que existe algo más, de que no es nada más lo que yo veo, de que hay algo más y es como un misterio, ¿no? Entonces cuando hay misterios en la vida, de ahí surge la magia, ¿no? Es como develar el misterio, y hay gente que envuelve eso. Es muy rara la gente así. Yo creo que tiene mucho que ver la cultura en la que estamos viviendo. Eso está desapareciendo. Porque generalmente hay mucha introspección en esas personas. Entonces tiene que haber mucho silencio. Nos despertaba con Chopin a las 6 de la mañana. Y cuando estaba sobrio. Y luego era mucha convivencia y era un trato muy bonito porque al mismo tiempo que nos trataba como a niños, siento que estaba muy adelantado en su forma de dialogar con niños, porque era muy respetuoso y me escuchaba con respeto. Y eso es rarísimo en aquella época, que alguien escuchara con respeto a un niño. O sea, el niño no sabe nada, cállate, vete para allá. Y mi papá al contrario. Y yo empecé a escribir de muy niña, y mi papá, a ver, ¿qué más? Escribí una novela policíaca cuando tenía como 17 años. Y estaba viviendo con mis abuelos. Y todos los días eran como, en la mañana, 3 páginas, y luego estaban mis abuelos y mi papá en la parte de abajo de la casa y se las llevaba. Y luego, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces me animaba mucho, entonces le seguía escribiendo pura babosada de los lugares comunes del mundo, y ya estaba diciendo, no, Ana María va directo para el premio Nobel. Era así. El papá cuervo más cuervo, en contraste con mi mamá, que mi mamá era alemana, disciplina militar Gestapo. El día que acompaño a mis abuelos, el sol se forra de una nata que empaña el mundo. Los colores de la ropa, los autos y los árboles aparecen deslavados y en vano me tallo los ojos intentando corregirlo. El nombre, vamos a un hospital gris al que nunca llaman manicomio. El nombre es sanatorio. Esa palabra se queda en mi memoria como el blanco vapor que era su vida. Espero con mi abuela en una banca de cemento. Aunque no pregunto, ella me dice, mientras toma mis manos entre las suyas de papel de China, son los nervios. Ahí permanece 8 meses. Cada domingo lo visitamos. Cada domingo sale oliendo a almidón y a tristeza. Trae sus bostonianos bien boleados. Recuerdo haber visitado este lugar en una infancia anterior a esta en la que he envejecido, tan próxima que a veces creo que puedo regresar a ella. La puerta pintada de color verde con óxido en las bisagras me recuerda a la alberca del Club de Leones porque así eran las puertas de los baños. En esa visita de infancia de colores primarios, yo abro esa puerta. Mi madre se sienta al lado de mi padre mientras trata de controlar a Rosa, mi hermana, que corre y grita entusiasmada por el espectáculo de pacientes que salen de un corredor donde lámparas de neón crepitan. Me acerco a la puerta verde. Nadie ve que estoy por abrirla. Intuyo el vértigo de un territorio sin límites. Me silban los oídos. Mi química se altera y siento la descarga de adrenalina subir por mis vértebras. No necesito abrir la puerta. Una corriente de aire la empuja suavemente.
Un patio que llega al fin del mundo va apareciendo y en él los locos que caminan desnudos, algunos con patas abiertas por detrás dejando ver glúteos flácidos, pellejos sobre los huesos, un espacio con personajes que solo había visto en los libros del Bosco cobra vida. Hasta que creo escuchar a mi madre. Cuando volteo ella está a mi lado cerrando la puerta de un trancazo y dándome una nalgada porque nunca hago caso. Mi papá tuvo una experiencia muy traumática cuando era niño porque ellos no iban a la escuela. Tenían tutores que venían a la casa a darles clases, no iban al peluquero, tenían un cuartito donde estaban sus peines de carey, de no sé qué, y ahí iba el peluquero a cortarles el pelo, todo nice. Y el mundo de mi papá era la hermana, Cotita. La hermana y la nana y la gente que estaba ahí cuidándolos. Y todo el día de una mañana hasta la noche con Cotita a bañarse, con Cotita a jugar, con Cotita a la escuela, con Cotita todo. Y un día, de repente, ve que se están llevando a Cotita, que la traen así cargada y que hay mucha gente y que su mamá está llorando como loca y que todo el mundo se va y las muchachas que ayudan ahí en la casa van corriendo con él y se lo llevan a su recámara y todo está bien y lo apapachan. Y yo pensaba que mi abuela había guardado luto por 3 meses. Yo toda la vida pensé por 3 meses y se me había hecho un exceso. 3 meses, no salir de su cuarto. Y mi papá no saber dónde estaba Cotita porque tenían prohibido decirle al niño que se había muerto. Porque era como un tabú la muerte, o sea, ¿cómo le vamos a decir que se murió? Y luego, ¿cómo le...? Entonces, mi abuela estaba en el luto que mi hermana me sacó de la duda hace como 2 años y me dijo, no fueron 3 meses, fue 1 año el que estuvo encerrada en su cuarto sin salir de la recámara de luto y el niño sin ver a la mamá y sin la hermana y nadie que le explicara lo que había pasado hasta que una de las muchachas que lo vio tan mal que le dijo que se había muerto su hermana y tuvo que explicar lo que había sido morirse y entonces le dio una meningitis que casi se muere y por eso tuvo que salir del luto mi abuela porque ya se le estaba muriendo el otro y desde que le dio esa meningitis le quedó mal el corazón. Entonces para mí fue muy simbólico, es como que su hermanita le rompió el corazón. Bueno, no la hermanita, la mamá le rompió el corazón porque no pudo. En una fotografía en donde están juntos, están como ella como triste, como muy cariñosa con él y viendo a la cámara. Y esa es esta niña que pinto todavía, o sea, esa mirada. Porque después de esa foto ya no hubo ninguna foto porque se murió, luego. Se murió, ya estaba enferma cuando le tomaron esa foto. Lo que pasa es que yo estaba en un internado en la universidad en Estados Unidos y era la época que no había celulares y me dejaron un recado, urgente que te comuniques con, y el número era la casa de una amiga de mi mamá. Hablo por teléfono y contesta la muchacha que trabajaba en la casa y le digo, oiga, es que tengo un mensaje de la señora Lenny. No, todos están en el hospital porque se murió un doctor Carlos Fuentes. Y entonces me entré en shock. Mis amigas del piso donde yo vivía en el internado, entre todas se movieron para conseguirme boletos de avión y todo porque yo estaba en shock. Empecé a vomitar y luego como pude dije lo que había pasado pero nunca me lo esperé. Pues mi papá tenía 55 años, era un hombre delgado y no tenía problemas de salud, bueno, el alcohol. Y fue por el alcohol, la muerte fue por el alcohol. Y entonces llego a Monterrey y mi papá está en coma. Y pues todos los días lo voy a ver y nada más hablar con él y
y tocarlo. Y como a los 10 días mi mamá me dijo, yo tenía una beca, tenía la beca Fulbright, y me dijo, ¿sabes qué? Vas a perder tu beca, y tu papá puede estar así un año, o se puede despertar mañana, o se puede morir mañana. Te tienes que ir. Y entonces me regresé y a los 2 días se murió. En la universidad estaba nevando, hacía mucho frío, estaba sola, no tenía amigas porque me acababa de cambiar a esa universidad, no conocía a nadie, y tal vez fue bueno eso porque pude procesar el duelo de una manera muy auténtica, sin ninguna presión de ningún tipo, ni nada. Y de hecho se enojaron conmigo varios profesores porque me pusieron calificaciones bajas y yo no tenía muy buenas calificaciones. Y pues había faltado tanto y yo no me atrevía, sentía que era tratar de manipularlos, decirles es que mi papá se murió. Eso fue muy extraño. Y luego se enojaron conmigo porque la nota ya me la habían dado, ya no podían cambiarla después de haberla dado y me dijeron, ¿por qué no nos dijiste? Y no podía, te digo que estaba como en shock, no podía expresarlo, pero en esa época escribí mucho, y siento que ese dolor me hizo llegar pues a lugares muy profundos de mí que no hubiera llegado de otra manera. Pues ahorita que dices que tenía nombre de escritor, una vez nos llevó a mis hermanas y a mí a Cancún, y cuando llegamos al hotel, era cuando Cancún no era nada, porque mi papá iba a Cancún a bucear desde mucho antes de que se convirtiera en lo que fue en los 70s, ¿no? 80s. Uh-huh. Y llegamos al hotel y dijo Carlos Fuentes, y tenía la altura de Carlos Fuentes, ya viste, el tipo de Carlos Fuentes, el pelo de Carlos Fuentes, era muy bien vestido, y luego le dijo el escritor, la recepcionista, y le dijo sí, y ya, total, pasaban los días y nos llevaban cortesía del hotel, y a mi papá todo lo que quisiera tomar, y a nosotras cortesía del hotel. Y entonces cuando ya nos íbamos, no es nada, porque el dueño del hotel es un gran admirador de su obra, quiere que por favor, que si le deja algo escrito nada más, que no, y papá pues tuvo que confesar, porque todo el tiempo estuvo pretendiendo que sí era, pero bueno, entonces cuando fue Carlos Fuentes a Torreón, le platiqué la anécdota, y me dijo, me debes unas vacaciones, prima. Por los Fuentes. Mi papá fue el que me abrió pues todos los sentidos al arte. Fue el que me llevó a todos los conciertos musicales que podía. Fue el que me llevó desde muy chica a los cineclubs, unos chiquitos en donde pasaban obra de Buñuel. Me llevaba a sus clases de conversación en la Alianza Francesa, quería que aprendiera francés, me regaló un diccionario que lo tengo. Me ponía a leer, quería que leyera, pero Vidas Paralelas. Y nos despertaba con Chopin. Todo. Él era un poeta, no escribía, pero era un poeta. Leía poesía, era un amante, pero además muy humilde, porque todo eso me parecía algo natural y no había ni un ápice de esnobería de parte de mi papá. Siempre fue lo normal con lo que crecí. Los museos, igual, como tuve oportunidad de viajar porque íbamos a visitar a mis abuelos. Desde chica tuve acceso al Art Institute of Chicago, los otros museos eran
eran de historia, etcétera, pero de todas formas fueron importantísimos. Y el Art Institute of Chicago fue importantísimo. Recuerdo mucho Rembrandt, un Rembrandt, autorretrato chiquito de Rembrandt ya grande, y me acuerdo, no sé si ya te lo comenté, pero me acuerdo que cuando yo veía lo que era la pintura, me parecía algo que solamente un tocado por los dioses desde nacimiento podía ser. Como que el resto de los hombres éramos aparte. Esta gente nacía con una magia a la que yo jamás iba a poder aspirar, nunca. Me parecía dioses, de verdad. Mi madre, recuerdo su laboriosidad, mucha laboriosidad. Ella estuvo becada en el Art Institute of Chicago, ella era pintora, además de enfermera. Entonces, pero en la época de mi infancia no se dedicaba a la pintura, era ama de casa y luego dio clases de inglés y empezó con lo del parto psicoprofiláctico. Abrió la primera clínica de parto psicoprofiláctico, método Lamas, en Torreón. Pero muy apasionada de lo artesanal. Entonces hacía muchas cosas con las manos, nos hacía toda la ropa, tejía con estas máquinas de tejer, nos tejía vestidos, suéteres, todo. Y bordaba. Bueno, ella también se hacía su ropa y además muchísimas artesanías con manualidades, textiles. Y ya después, cuando dejó la enfermería, se volvió a dedicar a la pintura y tiene 86 años y todavía está pintando. Todavía hace pocos años estuvo exponiendo en Monterrey. Pinta, yo creo que de lo que tiene ganas en ese momento, lo que le llamó la atención, pinta de todo, tiene obra abstracta, bodegones, vírgenes, pinta de todo. No, porque sí tenía muchas cosas muy adelantadas a su época. Por ejemplo, era a huevo que fuéramos a la gimnasia olímpica, o sea, y al ballet, y clases de piano. Yo de niña tomaba clases de piano, ballet, gimnasia olímpica, que nadáramos, que el ejercicio, fomentó muchísimo el ejercicio y el arte también. Clases de pintura, esas clases que te digo con esta tía, que fueron fundamentales para mí porque fue donde olí el óleo. Me encantaba el olor del óleo. No, ya no soy una deportista como era. No, era entrenamiento muy fuerte. Primero estuve de niña en el equipo infantil del estado de Nuevo León y luego estuve en el equipo juvenil del estado de Nuevo León y representé a Nuevo León en competencias nacionales, como 8 competencias nacionales, internacionales. No, fue una época maravillosa en mi vida. Las amistades que haces en la gimnasia olímpica, las volví a reconectar gracias al Facebook, estoy feliz. Y además pues era como un segundo hogar, se volvió otra familia, porque viajábamos juntas, nos veíamos todos los días, y para mí fue muy importante, pues es otra expresión. El movimiento del cuerpo es importantísimo, el ejercicio es importantísimo, pero la gimnasia es una mezcla de danza,
Y o sea, no es un deporte, y además como es un deporte individual, en donde nada más estás tú, es como entre una disciplina oriental, la vida de equilibrio, la fuerza, demanda de ti mucho más que solamente lo físico, que una coordinación física. Y me gustaba mucho, me dio mucho la gimnasia olímpica. Y el último año me había ido a vivir a Torreón, ya no tenía mi gimnasio, bueno, no mi gimnasio, el gimnasio en donde yo entrenaba. En Torreón no había gimnasia olímpica, y como pude entrené en las bardas, en los árboles, en todo, pero llegué a Nuevo León después de estar entrenando en Coahuila para ver si calificaba para el nacional. Saqué primer lugar all around y luego me fui al nacional y fui mejor prospecto nacional de 1974. Entonces ahí se acabó. No, digo, seguí haciendo por gusto, pero la competencia ya era muy difícil, ya no tenía un lugar en donde entrenar. Fíjate que yo a la descendencia nunca le hice mucho caso porque mis abuelos no eran gente ostentosa para nada, al contrario. Era gente muy humilde en su manera de comportarse con los demás. Eso me encantaba de ellos. Ellos fueron mi asidero existencial durante toda mi infancia. Mi asidero existencial y emocional. Fue el general Juan Barragán el que sacó el árbol genealógico y lo publicó desde Moctezuma II hasta nosotras, porque éramos las últimas descendientes. Ahorita ya también están mis hijos y mis nietos. Desde Moctezuma con Isabel, que fue la única hija legítima de Moctezuma, y luego, pero ella enviudó como 4 veces, se casó con un virrey, luego con otro virrey, luego con otro virrey, bueno, creo que le habían casado con Cuitláhuac, no me acuerdo. Y la línea de los Moctezuma viene de mi familia, viene del segundo virrey, con el que estuvo mucho tiempo. No tengo título. Sí, estoy en la línea de las princesas. El Principado de Tenochtitlan, quieren que se los regresen, es en serio, se están peleando. No por el centro en sí, por los impuestos que antes le daban a la descendencia de Moctezuma. Que todavía mis abuelos la recibieron, ¿eh? Pues yo creo que ahorita te toca 1 millón al mes pero la verdad, mucha gente ociosa, que ni es mexicana, vivían en sus castillos en España, y descendientes de Moctezuma, y gastándose su herencia, aunque es legítima, porque si yo digo, este departamento se lo dejo a toda mi descendencia, nadie puede venir y decir siempre no, porque ya están gastando, ya están ganando, porque ellos no trabajan, o por lo que sea. ¿Qué importa? Es tu herencia y la designas y cada quien hace con ella lo que le da la gana. Medicina, pero pre-med, en Estados Unidos son 4 años de pre-med y luego ya la carrera de medicina. Entonces entré a pre-med, pero para graduarme de pre-med tenía que cubrir todos los requisitos de humanidades. Y entonces cuando entré, pues tenía como unas 4 materias de medicina, y las demás, literatura, teatro, bueno, dramaturgia, diseño de vestuario para el teatro. Esa clase me encantaba. Empecé a agarrar todo lo que me gustaba, literatura, poesía, y al rato todos mis amigos eran los de mis clases de humanidades, y luego me empecé a clavar muchísimo pintando, pero aparte de la universidad, yo sola,
y escribiendo en un taller de la universidad. Y no sé si era porque por la influencia del español en el inglés, que mis poemas muchas veces tenían un sentido que yo no era mi intención darles, y resulta que les empezó a gustar mucho a los maestros y me publicaron. Escribí en inglés y me gusta mucho escribir en inglés, me encanta. Ya estaba yo bien metida en literatura y en pintura, y de todas formas tenía esta cosa así como de ser Albert Schweitzer, ¿no? Irme a curar niños en el día y en la noche ponerme a tocar el piano. Pero en el quinto semestre me tocó Gross Anatomy, que no sé cómo se dirá en español, anatomía con cadáveres. Nunca, todo había sido teoría hasta ese momento. Y entro al salón, que no era un salón normal, era un lugar así como muy aséptico y con mucho vidrio y metal, y veo unos chavos que traen un carrito y una bolsa negra, y desde ahí se me empiezan a doblar las rodillas, y luego volteo y están abriendo otra bolsa, otros chavos están abriendo otra bolsa, y en eso nomás veo un ojo así, la carne toda, y ahí se me doblaron las rodillas y me dice la maestra que qué pasa, y le digo, no, wrong room. Me equivoqué. Y me fui a la oficina de registro. I want to change my major, quiero cambiar mi carrera. Y ya llevaba tantas optativas de humanidades que ya le había avanzado muchísimo. Tuve muy buenos maestros de literatura y muy buenos talleristas, excelentes talleristas. Tuve uno muy bueno en Estados Unidos, en la universidad, y luego José Jesús San Pedro de Zacatecas, en Torreón, él era maravilloso. Y bueno, pues es el consejo de los talleristas de que quita la paja, mantenerlo, sobre todo en Estados Unidos era mantenerlo muy compacto. Además, escribí en inglés, y entonces me acostumbré a la economía del lenguaje en inglés, y cuando empecé a escribir en español, regresando de la universidad, me sucedió lo mismo, pero al revés, porque después de estar escribiendo 4 años en inglés, tenía más influencia de lecturas en inglés y de mi propia escritura en inglés que de español. Entonces mi español no estaba bien escrito, pero eso le añadía. Y Daniel era maravilloso tallerista, era muy derecho, además de novelista maravilloso. Estuve como obsesivamente escribiendo durante 10 años, publiqué y luego dejé de tajo. Y fue cuando me empecé a dedicar a la pintura, como que siento que no le puedo ser, como que no puedo estar en las dos partes. Son muy celosas, pero lo que sí puedo, por ejemplo, es que a veces estoy pintando y se me viene una línea y la quiero escribir en el cuadro. Y entonces eso me gusta mucho, porque además me parece muy bella la caligrafía como imagen en una obra. Tenía muchos años escribiendo, muchos, y ya había escrito como 4 novelas que quién sabe dónde quedaron. Pero eran novelas que no me gustaban. No. Empezaba con mucho entusiasmo, y las primeras 20 páginas me empezaban a encantar los personajes, y de pronto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y todo a partir de ahí me parecía forzado, me parecía acartonado, no fluía como al principio.
Y entonces me metí al taller porque ahora sí la quería terminar. Y la terminé, pero igual, la terminé porque la tenía que terminar y no la terminé con esa misma entrega, porque estaba realmente dedicada a volcarme. Yo me estaba abriendo en canal ahí en esa novela y también fue muy, muy catártico para mí, fue maravilloso escribirla. Pero nada más escribí lo que tenía que escribir y como si se hubiera cerrado el grifo. Para mí la poesía siempre fue hacer como una herramienta de búsqueda y al mismo tiempo un fin, el encuentro de esa búsqueda, como que siempre estaba esperando una respuesta en el poema. Entonces empezaba escribiendo alguna inquietud y luego de pronto me daba cuenta de que se me venía a la mente otra línea que tenía además de una verdad, belleza. Cumplo 7 años y esa misma noche envejezco. El pastel salpicado de Lifesavers de todos colores me parece inmenso, como los de bodas, aunque después de varios años compruebo en las películas que mi padre filma lo pequeño que era. El alma se me arruga y aprendo a vivir encogida para protegerla, para que permanezca húmeda y latiendo como el parásito de otra alma más grande. Siempre se habla del alma en esa casa, del alma blanca como huevo de granja, de la sucia como huevo de codorniz y de la de sin remedio como huevo chino de 100 años. Mercedes, mi abuela, reza el rosario con sonrisa de monje himalayo, huele a jabón de teja como la ropa del tendedero. Esa noche, mientras abro regalos sola para no crear envidias, suena el teléfono. Mi abuelo contesta, en un instante cuelga y sale de la casa sin voltear siquiera, sin ponerse el sombrero, y me voy tras él, 8 cuadras, desde la privada Martín de Zavala hasta la cantina más próxima. Veo el disgusto en su rostro cuando voltea y ve que lo sigo, pero no puede detenerse. Mi padre está tendido adentro de la cantina una vez más, no dice nada. Lo sacan y lo arrastran por las calles. Sus bostonianos cafés raspando las banquetas y a mí, que me decían el escuincle porque llevo el pelo corto y estoy flacucha como un zancudo latoso, que se sacuden sin pensar. Esa noche no me dicen nada y siguen caminando hasta aventar a mi padre en el sofá de la sala. Su voz es incomprensible, su mirada un cenote donde nada mi madre. No me ve, su corazón se detiene en la superficie de esas aguas, viéndola flotar en su traje de baño negro, viéndola nadar hasta la orilla de su lagrimal, donde se bifurca la recta que lo separa de la locura. Literatura y arte. Me siento libre, me sentí libre, porque este rollo de estudiar medicina era algo que tenía desde niña, tal vez también por influencia de mi papá. Y pensaba en todos estos que han sido médicos, como Chekhov, o sea, que han sido médicos y grandes artistas, y que la medicina ha enriquecido su trabajo artístico, ya sea literario, pictórico. De hecho, hay muchos pintores, pues la anatomía, ¿no? Lo importante que es. Cuando regreso a Torreón, entro inmediatamente se llamaba Alfonso Flores, en la Casa de la Cultura. Entro inmediatamente a dar clases, tenía un taller de literatura y daba clases de pintura y de literatura. Y luego pintaba y escribía. Empecé a escribir en español, me empezó a gustar mucho la escritura en español. Entré al taller de José de Jesús San Pedro en Torreón y él publicó una plaqueta, yo creo que las urracas son más negras que la oscuridad. Y después me publicó en una antología
Y después publicó un libro en la editorial Premia, junto con la Universidad de Zacatecas, que se llamó Las formas de Dios. Y ese libro, ese libro fue una historia porque se publicó 10 años después de que lo escribí. El primero lo escribí cuando estaba en la universidad. Y era en aquella época tenía mucha influencia de Wallace Stevens. Me encantaba Wallace Stevens, me gustaban mucho los poetas gringos. Y las mujeres, Sylvia Plath, Anne Sexton, toda la poesía que era muy intimista. Siempre han sido poemas. Y eran poemas que tenían mucho que ver con una reflexión sobre mi vida en ese momento, sobre lo que veía, como muy contemplativa. Y en Las formas de Dios estaba muy influenciada por... No estaba muy influenciada, o sea, no influenció en mi forma de escribir, influenció en el tema, Borges, porque fue la época en que me puse a leer todo Borges y tenía... sentía tanta admiración por Borges que le empecé a dedicar unos poemas. El síndrome del impostor, lo tengo al máximo. Virginia Woolf tenía el síndrome del impostor. Ella pensaba que escribía horrible, que era una pésima escritora, se murió pensando que era una pésima escritora. Me pasa lo mismo en la pintura. Siempre se está buscando un hilo conductor en una exposición, o sea, que sea un tema. La exposición es un tema y me cuesta tanto. Y lo mismo en la poesía, porque el libro es un libro nada más porque se juntaron 60 poemas, pero no porque los poemas tengan una secuencia o haya una ambición de se correlacione el primero con el último. No hay nada de eso, no hay una estructura predeterminada. Son poemas que tienen que ver con todo. Hoy brindo con mi demencia, le sonrío. Es domingo y la soledad galopa por el parque. Bebo desde mi ventana y el vidrio rasgado por los años, el afán de no limpiarlo, convierte a la ciudad en fotografía checa. En realidad, no tengo ciudad. Esto a lo que llamo mi hábitat es una habitación. Afuera hay casas con ventanas, gente que se besa o se asesina. ¿Qué importa? El sol revienta tras el vidrio y la luna navega como el vigilante de la cuadra. No fallan. Estoy pisando tierra. A veces la dosis de dolor me la incrementa Dios, yo misma, la memoria, y luego pasa, como la resaca, por motivos naturales o no tanto. Extraño a mis hijos, si extrañar es sinónimo de una herida que supura en el baño, cuando camino por el parque o voy al cine, cuando mi amante me penetra y yo de frente esperando que la sangre me calcine y no pasa nada, es solo sangre, o agua, o pus, según sea el caso. Amo, el hombre que se acuesta a mi lado por las noches a veces me abraza, o yo lo abrazo, a veces somos vecinos solitarios, y leo, o finjo que leo, o que duermo, y él lo sabe y no le importa, me lo ha dicho. Lo sabe la mano que acaricia mi espalda, es una mano callosa y reseca como un barquito de papel por el río de mi piel. De pronto se hunde, nadie sobrevive, ni yo, que para entonces me he dormido. No sé si es la ciudad o la conciencia de que estos son los únicos dedos que he tenido, las únicas manos que tendré, tu piel la única que acaricie, tus ojos el único espejo que tendré. Mira, últimamente me he
preocupado más en la paleta, en armar la paleta desde el principio y en trabajar con una paleta muy reducida. Ahorita estoy usando, bueno, es la paleta de Zorn, bueno, la paleta de Apeles, que viene del griego, nada más usas blanco de plomo, vermillón o rojo de cadmio, negro de marfil y ocre amarillo. Con esos cuatro haces todo, es una maravilla. Pero Velázquez agregaba el azul ultramarino, entonces estuve haciendo con la paleta de Apeles como unos, ¿cuántos serían? Como unos 6 o 7 lienzos grandes y me encantó. No me salí de esa paleta, pero ahora estoy viendo qué pasa si le agrego el azul ultramarino. Mis influencias pictóricas: Francis Bacon, Lucian Freud. Me gustaba mucho también creo que acaba de fallecer, Susan Rottenberg, una gringa que tiene esta como calidad en la pintura de mucha materia, muy matérica. De hecho, ella decía que se tardaba como un año pintando un cuadro muy grande. Iba todos los días a trabajar, pero es tanta masa, tanta pintura, que al final eso era lo que le tomaba. Ella y luego también muchas influencias literarias que se manifestaban en la pintura. Como había estudiado literatura americana, me había alejado mucho de la literatura latinoamericana, entonces empecé a leer a José Carlos Becerra, a García Márquez, sobre todo poesía. La poesía contemporánea me encantó y tuve una temporada como de tratando de entender mucho lo de José Carlos Becerra. Luego lo que me influenció mucho también y que me ayudó mucho como a liberar el dibujo fue Aceves Navarro, claro. Siento como que veo lo anterior y digo, no, qué bárbara, no era por ahí. Bueno, y a lo mejor en 10 años también voy a decir, no era por ahí, no sé, o a lo mejor voy a decir, mira, aquello que bien estuvo, pero ahorita siento que estoy empezando a descubrir tanto. ¡Ay, qué padre! Mira qué bonito. ¡Wow! Yo bueno, todavía puedo. Uy. Cuando estoy pintando, ¿en qué pienso? Pienso en lo que estoy muy concentrada en lo que estoy haciendo y luego no es que esté como buscando soluciones, pero se me vienen, pues es el famoso diálogo, ¿no? Como el escritor. Ya no estás escribiendo tú ya nada más estás tomando dictado. Y siento que de eso se trata, llegar a ese punto donde ya no eres tú, ya eres tú nada más como un vehículo para que fluya lo que tenga que fluir y que tu cabeza no entre. Porque yo batallo mucho con mi cabeza, porque me autocensuro mucho, como, no, ¿por qué vas a pintar eso? Eso no, eso y luego, como Jekyll y Hyde, y luego, ¿no? ¿Y por qué no? Es una lucha siempre, ¿y por qué no? No, pues ahora como piensas que no, hazlo y a ver qué pasa, porque si no, no hay descubrimiento, ¿verdad? Tienes que ver hasta dónde puedes llegar en una idea ridícula, porque puede ser una idea padrísima, puede resultar en como un parteaguas
en tu proceso creativo. Que esos parteaguas tienen que suceder. Y me gusta mucho la gama y que siempre está unificado cromática y tonalmente la obra, porque estoy involucrando pintura otra vez. Al principio quería, no sé, a lo mejor un elemento extrapictórico, un pedazo de madera, algo. Pero me gustó mucho y no tiene nada que ver, ni la paleta tampoco. Lo que voy a hacer es, voy a buscar una solución después de que esté unido, una solución para integrarlo. Y luego, esto no quiero que lleve marco, tengo ganas de que cuelgue como un gobelino. Luego también me vienen muchas ideas del patchwork americano. Bueno, no nada más americano, pero el patchwork, donde se ponen muchas mujeres y cada quien está cosiendo su historia, pero al final es una sola. Y es lo mismo, es como, esta es una historia, pero esta es otra, pero es lo mismo. Es que siempre es distinta mi obra. Siempre me dice, es muy puntual. Y de pronto no me dice nada. Pero cuando logro que se manifieste la intención que tengo, pues me revela aspectos de la vida. Yo lo traduzco siempre a aspectos de mi vida y todas las posibilidades que existen. Es como nadar, es como ir abriendo y encontrando más cada vez. Para mí, para tener un lugar donde vivir allá adentro, para eso me sirve a mí. Y para descubrir a través de la pintura es como mi respuesta a este regalo de la existencia. ¿Cuál es mi reacción inmediata? Ahí la puedo ver. Esta es mi forma no de interpretar, porque siento que no necesita interpretación. Pues nada más mi forma de plasmar la realidad como la veo, pero la realidad, no nada más la realidad tangible, también la realidad intangible, que luego en literatura serían como las metáforas, ¿no? Porque te transmite esa esperanza, esa esperanza de que hay más, de que no es nada más el campo visual ordenado de cierta manera, lo que existe, que todo está lleno de información y de posibilidades. Pues ese misterio del que hablábamos por resolver, ese conocimiento profundo de que hay algo más, no sé qué es como cuando no sabes que no sabes. Eso te lo da la pintura. De pronto ves algo más y sigues y ves algo más, y es como ni sabía que no sabía. Han pasado cosas como obras que me parecían no muy significativas, las vuelvo a ver y tienen les doy otra lectura, pero también porque soy otra persona. Pasa el tiempo y yo ya soy otra persona, entonces la obra también, no es que la obra sea otra obra, es que mi mirada es diferente.
Entonces, como la literatura, ¿no? Cuando lees un libro 20 años después, es otro libro, es otro. No sé, yo creo que me dice mucho, me dice mucho un rostro humano. Me interesa mucho la expresión, que esté vivo, que se sienta vivo. Y creo que es lo más fácil, el recurso más fácil, un ser humano, para darte cuenta de que algo tiene vida. Pero ahora me está interesando mucho también el paisaje, como lo estoy viendo así, lo que te platicaba ayer, que como tienen carne también, todo puede tener esta calidad. Y encontré muy particular en una sobrina esa mirada de la que te hablo, de alguien que no tiene absolutamente ninguna barrera de tipo pretencioso. Él está modelando y se ve que es, no está pretendiendo ser, es. Y ella fue, de hecho todavía sigue siendo una figura muy enigmática, muy fuerte en mi obra. Y pude representarla, porque puedo ver a alguien muy enigmática y luego es un fracaso, y ya me ha tocado que pienso que una modelo puede resultar muy interesante en cierta obra, pero cuando la pinto no es ese resultado, y ahí es donde entra la pintura, que la pintura es la que tiene que intervenir. Tienes que dejar de tomar decisiones en un momento dado, que por esta búsqueda de sabiduría infantil, pues un niño índigo se supone que es un niño viejo, no un alma vieja, alguien que viene ya sabiendo mucho de la realidad. Creo que, porque tampoco lo tengo muy claro, es nada más algo que me atraía mucho, me parecía muy real. Encontraba muchas de las imágenes que yo buscaba muy posadas en adultos y en los niños. Un niño, bueno, sobre todo si ves fotografías de hace 30, 40 años, las fotos de los niños, las fotos escolares, están así, no obedecen a ninguna presión social. Los niños son. Entonces, eso yo creo que es lo que más me llama la atención. Nada más por la ropa, pero es muy como andrógino también. Un niño muy andrógino, ¿no? Yo creo que porque también como que quisiera reflejar un nivel de introspección y un nivel de profundidad, como de seriedad a lo mejor, y de determinación, como que siempre son frontales. Casi no pinto, bueno, ahora ya, es que hablo de lo que estaba haciendo y luego pienso en lo que estoy haciendo y hay un brinco. Entonces, pero eran frontales siempre. Pues yo creo que porque es muy real, es muy crudo, y hay mucha sabiduría, hay mucha sabiduría en la infancia. Yo creo que ya lo sabemos todo y nuestra intuición es real, o sea, estamos muy conectados con nuestro ser. Todavía no entra el ego a formar parte tan importante de la psique, ¿no? Entonces, es cuando estás conectado con todo eres tú, todo
todo es sorpresa, todo es maravilloso, y poder captar eso, esa expresión es como fundamental en mi trabajo, porque he borrado obra nada más porque no logro encontrar eso. Yo no intento hacer obra melancólica, no trato de hacer eso, yo trato de hacer algo que sea real, algo que fluya y que yo sienta que tiene una consistencia de vida para mí, o que tiene un significado para mí. Eso es lo que estoy buscando. Ya si por la paleta de color, o porque generalmente es por la paleta de color, el ambiente que le da como el tono emocional, ¿no? de la obra. Esa historia también el cuadro me la va platicando. No tengo yo como una puesta en escena determinada y nada más estoy ilustrando una idea en el lienzo. Es algo que el mismo cuadro me va pidiendo. Que he descubierto que me gusta porque lo empiezo a sentir cuando estoy pintando. Dentro del proceso de la pintura, de pronto empiezo a sentir como si estuviera creando un hogar, como si estuviera creando un lugar en donde sí puedo vivir. Yo podría vivir aquí, en este cuadro. Es una casita que me construyo. Por eso te digo, pues a veces necesitas distintas cosas en la vida y eso es lo que se va reflejando. Cuando empezaba a pintar, lo primero que hice fue coser mucho dentro del cuadro, y yo tenía varios sillones que tenían pues tenían unas telas muy bonitas, pero ya estaban muy viejas, y cuando los retapicé le pedía al tapicero que me diera todas las telas viejas, y todas esas formaron parte de una exposición. Pero lo que yo pensaba y lo que yo sentía cuando estaba construyendo la obra era, en esta tela fue la primera vez que yo me senté a amamantar a mi bebé, o aquí leí tal libro, o aquí estaba sentada cuando empezó a llover tan tarde y me llené de una sensación muy poderosa, o aquí lloré, ¿no? O sea, como esto formó parte de mi vida y tiene una historia por sí misma, o sea, pero la historia la tiene nada más para mí. Para mí representa algo. Si para alguien representa algo melancólico, que bien, ¿no? Porque de eso se trata, de que cada quien traiga su historia a la obra. Y de seguir buscando esa misma pureza. ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde estoy yo? Porque tengo que estar ahí. Es como la línea de la familia. ¿Y dónde está tal vez, dónde están esos miedos? ¿Dónde están esas, pues todo lo que tiene que ver ser parte de una familia, ¿no? Todas estas emociones tan fuertes que nos provocan ciertos recuerdos de padre, madre, hermanos, y ver esta herencia familiar, pero además la búsqueda otra vez del yo en ellos, bueno, Nueva York. Cuando me invitaron pensaban que yo tenía 30 y tantos años, no sabían que tenía el doble, porque les pareció una pintura muy nueva, muy contemporánea, muy fresca. Eso pues claro que me halagó mucho. Y luego cuando estaba allá, también como que me querían tratar como y luego, no, pues ya platicando al rato ya se borran las generaciones. Oye, pero no es así la vida.
no es así, no es dulzura y melancolía y tristeza y tal vez luz, pero también tinieblas y días de lluvia. Yo creo que por eso es así, porque es real. Claro que he pintado pensando muchas veces en vender. La Pinacoteca de Arte de la ciudad de Torreón inauguró hace 30 años con una exposición mía. Y ahora han pasado distintos directores de esa institución y la encargada actual me llamó para invitarme porque es el 30 aniversario y le dije, tú sabes que yo fui la que inauguró hace 30 años y no sabía. Entonces, pues es muy significativo para mí y porque Torreón es muy querido y muy significativo para mí. Bueno, ese trabajo fue pues porque me fui a vivir a un lugar en donde la vegetación era exuberante, era así casi invasiva, digo en el buen sentido. Y yo tenía una vista muy bonita de una montaña y de un jardín y a veces pensaba, ¿para qué pinto si está más bonito ver afuera? De verdad me tenía subyugada. Y la lluvia cada rato y la niebla y ver cómo se movía la niebla, ¿no? Muy bello. Y entonces quería traspasar eso al lienzo, pero creo que fue un fracaso. Porque no existe, eso no existe. Eso siento que verlo y quererlo poner aquí y querer transmitir esa misma sensación no es real. Es verlo, y si yo siento una nostalgia tremenda, entonces es que se note esa nostalgia o que se note pues no sé, la sensación que provoca en mí. Es que me estoy acordando de Turner. Eso, no que esté el arbolito muy bien hechecito, copiadito. Es como el reto que siento ahora. Un elemento que necesitaba integrar en una obra por la composición y porque era una habitación. Y entonces empecé a buscar candiles, ni siquiera me había percatado del candil como elemento. Y cuando lo empecé a pintar, creo que fue un accidente que algo le moví, y el clásico que te vas a la cocina y regresas y ves el cuadro después del accidente, y me encantó porque era como un prisma involuntario. Y entonces empecé a jugar con eso y después pues se volvió en un elemento que tenía muchísimas posibilidades y de dar una atmósfera completamente, de cambiar una obra totalmente, de enriquecerla. Podía darle mucho movimiento, podía jugar con todos los elementos del candil, los cristales, las perlas, las velas. Era otro ser vivo ya, cobró vida. Lo que más me gusta es el óleo, pero también me gusta mucho el dibujo, me encanta el dibujo. Y me gusta mucho el dibujo sobre tabla, con grafito, desde los Bs más oscuros hasta los Hs más duros,
y luego le sigo con agujas y con alfileres. Tiene muchísimas posibilidades el dibujo sobre tabla, me encanta. Y el óleo. Tuve una temporada que tuve que pintar con acrílico porque me puse muy mal después de que me intoxiqué con un aguarrás espantoso que dejé toda la noche y se me olvidó cerrarlo. Bueno, el caso es que me encanta el acrílico por la inmediatez, pero el óleo te da una posibilidad de estarlo, es muy noble, de maleable, esa es la palabra, maleable. Bueno, y además siento que el acrílico a veces tiene como el riesgo de verse muy plástico, y el óleo es un cuerpo vivo, es como la piel, es como una piel, es precioso, es muy sensual. ¿Y trabajar sobre papel, sobre lienzo o sobre madera? Es que cada uno tiene su exigencia muy distinta, pero yo creo que lo que más disfruto es pintar con óleo. Pero es que está bien difícil, es como decir cuál de tus hijos quieres más, o cuál te cae más bien, o cuál, no sé, yo creo que el óleo. Yo vivía en Torreón y él fue a dar un curso. Y mi mamá me habla cuando sabe que ya está ahí en Torreón para dar el curso y me dice, no te pierdas el curso, no sabes lo simpático que es. Eso fue lo que me dijo mi mamá. Pero yo estaba en ese momento atravesando una situación muy difícil, estaba divorciándome. Estaban sucediendo muchas cosas en mi familia y no tenía cabeza para estar haciendo nada más. Entonces otra compañera que estaba yendo al curso pasó por mí y pero fui como tengo que ir. Y lo conocí y inmediatamente platicamos y muy agradable, y estuvimos conversando como 3 horas en el taller, y a mí me daba pena porque él tenía que estar dando un taller, y entonces puso al ayudante Miguel Canseco a que diera el taller, y a mí me daba mucha pena porque él me dijo, tú vente para acá conmigo, nos sentamos dándole la espalda a todos, y me dijo, tú ponte a trabajar, y él se puso a trabajar, y todos los demás con Miguel. Pues ya sabes que era un gran conquistador, seductor, porque faltaste ayer, soñé contigo, eres la mujer de mi vida, cásate conmigo. Así. Y bueno, pues pensé que estaba loco, pues que no, que a todo el mundo le decía lo mismo. Y entonces me regreso a mi casa, sigo con mi vida, él se va a México, y un día timbra mi teléfono donde vivía, y es Arturo, después de como 4 meses. Y me dice, es que nunca te hablé porque Sonia me dijo, hasta que no estés seguro de que quieres algo en serio con ella, por favor no le llames. Y me dijo, pero ya no puedo más, tengo diarrea. Me fue a ver a Torreón, habló con Tobar y de Teresa para que abriera una escuela de arte en Torreón, y le dieron el sí, y entonces fue a Torreón todo emocionado y pensó que podía llegar conmigo. Y yo tengo 3 hijos que estaban en edades muy, muy, muy difíciles, y yo no les iba a meter un hombre a mis hijos. Entonces
Le dije que no se podía quedar conmigo y me dijo que era de rancho, que era una ranchera. Y le dije, porque no hago lo que tú quieres o por lo que tú piensas que está bien, soy una ranchera. Bueno, pues soy una ranchera. Y se fue y no se hizo la escuela de arte. Y entonces me habla otra vez para pedir disculpas, porque sí, pues él vivía en otra realidad muy distinta a la mía. Y entonces le dije, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es irte a ver yo a ti, no vengas tú acá. Y empecé a visitarlo. Entonces me fui a vivir con él a México y a los 2 años nos casamos. Y luego nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Mis hijos, Antoine no lo quería para nada. Y con mis otros hijos se llevaba muy bien. Jonathan fue a la boda, Jonathan, mi hijo, fue a la boda. Y luego Greta se fue a vivir con nosotros en Austin. Greta fue la que vivió con nosotros, los chavos no. Me enseñó mucho y también me influenció mucho, y yo no me debería de haber dejado influenciar porque siento que también mucha frescura la sacrifiqué por seguir como el dogma de la pintura de acuerdo a él. Entonces empecé a tratar de ser algo que no soy, que estuvo muy bien porque como ejercicio y como aprendizaje fue maravilloso. O sea, todas esas bases del dibujo, como la geometría isométrica, que me parecen fascinantes, fue de gran aprendizaje. Y él me enseñó mucho de la paleta, composición, la luz, a ver, no en clases de pintura, pero en muchas conversaciones y análisis que hacíamos de la obra de él, de la obra mía, o de obra en museos. Compartíamos mucho las reflexiones que hacíamos sobre procesos, sobre lo que veíamos, y eso fue muy enriquecedor porque era algo vivo, era real. Y tenía que ver con cosas que estaban sucediendo, que estábamos creando, que estábamos haciendo en ese momento. Era muy generoso Arturo, compartiendo cómo pintaba, compartiendo sus secretos, porque sí, no son secretos, pues es que te vas haciendo de mañas y te resulta, y a alguien más le gusta mucho ese resultado, y pues tú pues nomás le embarré esto y esto y esto, y ya. Del cielo a la tierra. Y no lo digo, uno es malo y otro es bueno. Es muy diferente, muy grande la diferencia entre un empresario, que era con el que estaba casada antes, mucho. Y tuve que también como quitar, es que cuando yo estuve 18 años en mi primera relación y siento que mucho de lo que yo traía de carga, de bagaje, no era mío realmente, y entonces también entras a algo que es lo opuesto a lo que es otro código. Tuve que aprender otro código, otro lenguaje, otra forma de vida completamente diferente a la de Arturo. Y además, dentro de los artistas, Arturo era muy excéntrico, dentro de lo excéntrico, y difícil y loco, muy divertido y muy inteligente, muy culto. Él no tenía esa posición del maestro, yo soy el maestro. Al rato estaba hablando del tú al tú porque también tuvo alumnos
que ahorita son muy buenos pintores. No había perdido esa frescura de la infancia, ese asombro ante lo nuevo, y que todavía hay algo nuevo, ¿verdad? Que sigues creyendo que más. Ay, muchísimo, 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 pero me costó. Siento cada día que vengo al taller como si fuera la primera vez que respirara, así siento hasta que el sinfín de posibilidades, pero no lo sentía. Es muy importante que lo diga, no lo sentía. Ahora lo siento porque había algo que no estaba bien conmigo, hice algo al respecto y entonces así es como siente la gente normal. Me refiero a neuronormal, neuronormalidad en la gama de los neurólogos. La primera vez que me encuentro con un tarot es pues cuando era, creo que estaba en prepa y fuimos a que la bruja nos leyera el tarot, todas las amigas. Tú tienes que tener esa intuición, tienes que recibir algo de la persona. Porque no es nada más decir qué quiere decir la carta. Es porque está aquí, ya está acá, y que tiene que ver esta con esta, y entonces como todas esas relaciones, por lo mismo es como la búsqueda, es que no es la búsqueda de otra realidad, es que esta realidad no es nada más esto que vemos, es mucho más, es ese misterio. Es lo mismo, en la pintura es lo mismo, en la literatura es lo mismo, la poesía. Y todas estas formas de tratar de entender la psique humana son como un puente para ir develando el misterio. Y eso es lo que tienen las cartas. Y además he tenido muy buena suerte de tener amigas, muy buenas amigas, que son grandes lectoras de cartas y que bueno, pues le han atinado, tengo que decirlo, le han atinado muy bien. Y entonces, por decir, vamos a ver cuál sale. 10 de bastos. Bueno, este es el hombre que ya hizo, ya fue, ya vino, ya va regresando, ya está cansadísimo, ya está exhausto, ya no puede más, ya está llegando a su casa, ya va a estar tranquilo porque ya va a llegar. Y entonces, ese día, la simbología de la carga me ayuda mucho a, si por ejemplo tengo trabajo para detonar, porque a veces hay un detonante en un cuadro. El detonante puede ser una línea, ¿no? Una línea, ¿a dónde va esa línea? Pero en este caso pueden ser imágenes de la carta o que el significado despierte otras imágenes, o que esa imagen yo la asocie con otra diferente que no tiene absolutamente nada que ver con la carta, que es lo que termina sucediendo. Siempre me alejo mucho de la información inicial. Es raro que tenga coherencia lo que pinto con lo que vi en la carta, porque cada carta tiene un significado. Cada carta, bueno, además este tarot está precioso. Me lo regaló una amiga, el ermitaño. Entonces no es que
no es que yo vea las cartas y te esté leyendo el futuro, yo nada más te digo lo que yo sé que quiere decir la carta. Entonces, bueno, pues el ermitaño quiere decir que vas a estar solo contigo mismo, pero el ermitaño, la simbología es muy importante, lleva la lamparita. Entonces quiere decir que tú llevas tu propia iluminación. Si tú eres escritora, tú llevas tu obra contigo. Tú nada más necesitas sentarte y escribir y esa es tu luz. Y no estás solo, pero no estás solo. Y luego también está acompañado por un venadito, o es un perro. No, yo creo que es un venado. Sí, es un venadito. Y un gato. Es como, se ve muy lóbrega la carta, pero es muy esperanzadora. Como que es el ideal para un artista, para un escritor, el tipo de vida del ermitaño. Mi primer encuentro con el yoga fue de niña, porque iba a unas clases de yoga con mi mamá y me gustaba mucho. Me gustaba como ejercicio, como forma. Y después, pues ya tenía 46 años. Cuando me metí de lleno, buscando, pues acababa de pasar por algo muy fuerte y no encontraba respuesta en ninguno de las terapias que estaba tomando, ni del medicamento, ni de nada. Y una amiga mía, neuropsiquiatra, me dijo: haz yoga. Y sentí, es lo último que voy a tratar. Ya no puedo más, ya traté todo. Es lo último que voy a tratar, pero voy a tratar con todo. Le voy a dar todo. Entonces, 1 año de mi vida me dediqué a hacer yoga. Nada más. Y estudié para ser maestra de yoga y tomaba aproximadamente 3 o 4 clases diarias de yoga y después iba a mi curso para ser maestra de yoga Kundalini. Las clases que yo tomaba eran de Hatha y estaba yo estudiando para ser maestra de Kundalini y también tomaba parte del entrenamiento para ser maestra de Kundalini, era también cumplir con requisitos de muchas clases de Kundalini. Porque en el Hatha son asanas con el cuerpo y con el Kundalini son asanas y son mantras cantados y una de los fines del Kundalini es que a través de la asana tu energía Kundalini llegue a tu cerebro y cree una hiperconciencia. Y eso se hace a través de pues muchas técnicas que se llaman las bandas, apretar las bandas, subir la energía, las respiraciones, eso es otra parte del yoga importantísima. Una de las diferencias entre el Hatha yoga y el Kundalini es que lo que logras a nivel conciencia y a nivel fortaleza de tu sistema nervioso, en Hatha lo logras en 11 años y en Kundalini en 1. Pensé en Puerto Vallarta porque yo ya había vivido aquí un tiempo
y tenía a mi perrita Lucha, vivía a 2 cuadras del mar, entonces todos los días a ella le encantaba estar en la playa, a mí también, me gustaba mucho, nada más los veranos no. Y como ahora tengo una Border Collie y estaba viviendo en la Ciudad de México con la Border Collie que estaba creciendo y Lucha, me puse a buscar y cuando busqué aquí inmediatamente me contestaron y tomé la decisión. Austin y la Ciudad de México, esos dos. Bueno, Torreón por motivos muy fuertes, ahí nacieron mis 3 hijos. Austin porque es muy bonita la ciudad, es muy verde, tiene un río vivo, porque es muy libre, porque la gente es muy abierta y porque no es el típico cuadrado gringo, dicen que es como un lunar en Texas, que no tiene nada que ver a pesar de estar a 1 hora de San Antonio y 2 horas de Houston, no tiene nada que ver con esas 2 ciudades, es otra cosa. Hay una escena musical enorme de arte, hay 60 conciertos de música diarias. No, nunca voy más que a ver a mis amigos que tocan, pero hay esa oferta de música. Yoga en cada esquina. Yo creo que 9 de cada 10 habitantes de Austin hacen yoga. La Ciudad de México fue, pues como me fui a vivir ya grande, fue un descubrimiento. Es como un ser vivo, la misma ciudad es como otro ser, es otro personaje, impone. Y luego la Condesa, donde llegué a vivir, me encantó por los parques y por la forma de vida también tan distinta que en provincia. Puerto Vallarta me gusta mucho porque vivo como en una parte en donde es como el pueblo, entonces también no tengo ninguna presión, vivo nada más trabajando, nadie se mete conmigo, el mar lo tengo a 10 minutos, las playas, la selva. Uno de mis grandes amores es caminar por lugares naturales, la selva, el mar, el bosque. Mis ojos absorben un tipo de luz todo el día, ven ciertos colores como los atardeceres de aquí, pero es lo que te digo, a veces lo quiero copiar, pero cuando lo quieres copiar no es lo mismo. Es que de eso se trata la pintura, te ayuda a descubrir en la pintura y en ti, te va ayudando a escarbar, te vas metiendo cada vez más. Creo que cuando realmente estás pintando, cuando realmente estás metido y ya dejas de ser tú, es como una meditación, es cuando empieza a fluir algo desde un lugar más profundo, que empieza a salir más, es más rico.
Qué impresión que algo que a lo que yo le daba un valor moral es una, pues es como una deficiencia fisiológica y que lo puedo arreglar con una pastilla, con una inyección. Y que entonces me levanto y me pongo a trabajar y me da gusto la vida y me da gusto levantarme y me da gusto comer. Estuve pintando a fuerza porque tengo compromisos y me forzaba a pintar, por eso te digo que no había placer, era nada más a fuerza y entonces pues nada más hacer las cosas bien. Lo que me ayudó fue que me tuve que ir a Torreón, que me tuve que salir de mi como zona de confort y me tuve que ir a Torreón. Entonces el empacar, el ver, el desprenderme y el plantarme en otra realidad y tener que estar otra vez muy atenta en la vida, ¿no? En estar cuidando todo y luego pues sentir el calor de mis hermanas, estaban todas mis hermanas y sentir mucho afecto, como que me he acostumbrado a estar muy separada de la gente y se me hacía raro que alguien me abrazara, o sea, como tenía tanto de no ver gente. Hay días que me levanto y me voy a la playa y camino 4 horas y nado y luego regreso y tengo mucha actividad de pintura, esa es mi actividad. Cuando digo mucha actividad es pintura porque digo, también tengo que limpiar la casa y hacer de comer, etcétera, etcétera, pero todo gira alrededor de la pintura. La comida, la limpieza, nada más sacar a mis perros no gira alrededor de la pintura porque ellos son primero. Y ese puede ser un día rutinario, pero igual me levanto el otro día y no quiero salir y me pongo a leer y me pongo sobre todo a ver mucha como información visual, libros, como eso también es parte de... No, yo no lo considero como trabajo porque en primer lugar no considero la pintura como trabajo. Como respirar, como salir a como correr, como caminar, como lo hago desde niña, es como de las actividades. Claro que ha ido cambiando su significado, pero ha sido un significado de afuera, como, ahora tienes que venderla o ahora tienes que como verte más seria con respecto a ella, porque como te ganas la vida con eso, entonces tienes que pretender que es algo muy, muy serio, muy solemne. Y para mí siempre fue un asidero emocional, un lugar en donde, de hecho muchas veces el único lugar en donde podía ocurrir lo que yo quisiera, en donde podía tener libertad absoluta, en donde todo era posible, todo era posible, porque de niña me ponía hasta hacer pequeños mapas, más bien planos, de casas en donde yo quería vivir, de la casa donde yo, cómo iba a ser la casa donde yo vivía, estar buscando siempre una habitación, un resguardo, un lugar en donde pudiera sentirme segura, y eso me lo daba la pintura. Entonces, ¿cómo puedes decir que eso es un trabajo? ¿Eso es un trabajo? Pues a lo mejor sí. De pronto sí ha sido como un trabajo porque he tenido estudios afuera de la casa y ahí sí se siente más como un trabajo porque me levanto y me tengo que ir a la oficina y ponerme a trabajar. Desde niña he tenido mascotas. Pues la vida, la frescura, la nobleza, los animales son muy nobles. Compañía amorosa.
y son como niños, pues de hecho son niños. Creo que tienen la mentalidad los perros de un niño de 3 años, siempre. Les han hecho escáneres cerebrales para ver su reacción cuando entra el dueño, cuando se va, y es exactamente la misma activación en el lóbulo frontal que la de un niño cuando se va su mamá, o cuando regresa, la emoción cuando regresa la mamá. Sienten miedo, sienten el abandono, sienten soledad, tienen emociones muy fuertes, y de eso hablaba mucho, ¿cómo se llama? César Vallejo, cuando lo criticaron porque dio todo el dinero a las asociaciones de perros. Los perros tienen un sistema nervioso complejo, son seres que sienten todo, que tengan un lenguaje que nosotros no entendemos. No quiere decir que sean seres inferiores, yo no creo que los animales sean inferiores de ninguna manera al ser humano. El ser humano también es un animal. Pues quisiera que aparecieran más mis perros y mis gatos. Están hermosos, les estoy tomando muchas fotos a los gatos sobre todo. Y no, pues son los mejores modelos. Me encanta hacer, sobre todo dibujo cuando están acostados. Y ahora con los gatos es una maravilla porque agarran cada pose. No, es el supermodelo. Y además son bellísimos. Como ya viéndolo casi como objeto estético, son hermosísimos. Yo creo que es tratar de hacer pintura. Es otra sensación muy distinta. Es pintar una pintura, no pintar un perro. pintar algo que esté vivo también por sí mismo. Y entonces eso lo he encontrado en la materia, en poner muchísimas capas de materia, por ejemplo aquí. Y en los paisajes así como abiertos, que esté todo como medio desolado, y me cuesta mucho no poner una figura que necesita un elemento como para anclar toda la composición, como que siento que está volando si no tengo ese elemento, pero yo no sé si sea estar acostumbrada desde hace 35 años a pintar siempre un elemento ahí y me parezca muy desnudo un paisaje sin ese ingrediente, como que también quiero ver como una dieta de ese tipo de elementos para ver qué queda. ¿Qué pasa si no tengo un personaje en mi obra y nada más queda lo detrás? No se puede caer, al contrario, se tiene que sostener.